Un antropólogo, un historiador y un periodista se unieron para lograr entender cómo una mujer vivió entre una frontera y otra mientras luchaba por mantener su identidad como mujer caribeña. Un viaje a los primeros años de su autora en Maracaibo, marcado por el apodo de Colombianita sin papeles, el relato de la abuela afrodescendiente que le enseñó el respeto y el calor de una cultura que se define por su alegría, su espontaneidad y la resiliencia de quienes huyeron del conflicto armado colombiano, la crisis venezolana, el hambre, la escasez y los sacrificios, todo para lograr visibilizar a quienes no son vistos. Esta es la historia verdadera sobre cómo se forjó una guerrera, Zoe Arias, creadora de la Valquiria caribeña. ¿Quién es la misteriosa Valquiria caribeña que anda por el trópico? La Valquiria caribeña. La Valquiria caribeña, al igual que todo lo que yo hago y todo lo que yo soy, es una diosa con múltiples identidades. Es la diosa, es una representación gráfica, es al mismo tiempo es un proyecto de investigación también. La Valquiria caribeña principalmente es una representación de una deidad que tipo ficción, porque pues la creé yo. Es un proyecto que desarrollé hace ya 2 años, porque busca a través de la imagen de la Valquiria caribeña, se busca principalmente reivindicar el proceso que desarrolla una mujer en el espacio público, principalmente las vendedoras informales. Y este proyecto nació, o esta Valquiria nació, porque yo sufrí un proceso de discriminación, y ese proceso de discriminación estuvo principalmente vinculado con el hecho de que yo fuese venezolana, fuese costeña y discriminada por una labor de vender tintos. En ese momento yo no vendía tintos ni nada por el estilo. Sí he sido vendedora informal porque lo fui en Venezuela, curiosamente, ni siquiera fue acá, lo fui en Venezuela mucho antes de la crisis, de esta crisis reciente que fue la del 2016. Eso fue en un periodo, el 2005 más o menos, en el que me tocó ser vendedora informal. Entonces digamos que es esa vivencia que yo tuve de ser vendedora informal, y posteriormente en mi adultez enfrentarme con un proceso de discriminación donde me dijeron que tras de veneca costeña y que parecía vendedora de tintos porque usé un short en la intimidad de mi casa. Entonces decidí hacer la Valquiria caribeña porque la Valquiria caribeña es la diosa de la economía informal. Háblanos de aquellas batallas y sueños secretos que protagonizabas en tu Maracaibo natal. Bueno, yo no sé, no, a mí definitivamente el tema de las frases me marca mucho, porque a mí me decían colombianita sin papeles. Yo no sabía qué era ser colombianita sin papeles hasta que tuve como unos 11 años, ¿no? Y no era porque no tuviera documentos, sí tenía documentos, solo que así se le decía a las niñas y niños que eran hijos de migrantes, hijos de colombianos. Entonces esos primeros años fue como identificar y reconocer qué es un proceso de discriminación, ¿no? ¿Qué es una xenofobia? Aunque no conocía los términos, sí entendí que yo era diferente por el hecho de ser hija de padres colombianos. Y pues para mí se dividía en dos, ¿no? O sea, el territorio incluso hasta a nivel lingüístico se dividió, porque por ejemplo yo hablaba maracucho o zuliano, lo hablaba en la informalidad de mi colegio, en la informalidad con mis amigos, pero cuando yo entraba a mi casa, mis papás me decían, acá se habla como los colombianos, porque acá esto es Colombia. El Caribe profundo, las lecciones no contadas de crecer en la orilla del mar. Significó mucho, muchísimo, porque eso me permitió estar cerca de mi abuela. Por ejemplo, una de las personas a las que yo más admiro y admiraré hasta el último día de mi vida es a mi abuela. Mi abuela, a través de su ejemplo, me enseñó a mí que no está bien discriminar a otra persona,
Mi abuela era negra y mi abuela fue la primera que me dio la lección de vida de que yo no debía discriminar a otra persona por ser diferente, porque yo juraba en mi imaginario colonial que pues yo no era negra, ¿no? Pero mi abuela me enseñó que sí, que yo tenía que respetar a otras personas, no importa si eran diferentes a mí. Entonces, para mí, los primeros años de vivir acá en Colombia fueron eso. Fueron cultivar el carácter, entender de que yo tenía un arraigo también cultural a través de mi familia, el entender de que yo siempre iba a ser bienvenida. La línea invisible. Las crudas emociones de regresar a Venezuela. ¿Qué me llevó? Uy, eso es un poco denso y complicado porque cuando nosotros nos fuimos para Venezuela fue bastante difícil porque fue a causa del conflicto armado. Mis papás no son reconocidos como víctimas del conflicto armado. Yo no soy reconocida como parte del conflicto armado, igual que mis hermanos. Eh, y pues eso ha sido como un poco difícil también porque pues tú piensas cuando migras que tú no tienes nada que ver con eso, ¿no? Y, y esa migración que fue forzada por causa del conflicto armado llevó a que mi familia se desintegrara, ¿no? O sea, mi familia cambió completamente, incluso hasta yo cambié muchísimo. Eh, ya yo no visitaba a mi abuela porque pues obviamente tuvimos que emigrar. Las primeras migraciones fueron hacia Plato Magdalena. En Plato Magdalena se evidenció más todavía el tema del conflicto armado. Nos tocó irnos a Valledupar. Y en Valledupar nos enfrentamos a otras situaciones y es el hecho de que, aunque es una ciudad pequeña, para nosotros que veníamos de un pueblo pequeño, que se llama Los Palmitos Sucre, eh, era como decir, mira, esta es una gran ciudad, ¿no? Y mi mamá, o sea, le tocó enfrentar esa situación económica, social, más el duelo de estar sola, le tocó, fue a ella, ¿no? Y mi papá, pues, luego se fue a Venezuela y cuando se va a Venezuela, porque fue uno de los primeros que se eh, fue eso, enfrentarse uno a la separación de los padres, ¿no? La, 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 la fragmentación de tu propia familia. Soy pura candela y melao. Así modeló mi familia el ritmo del Caribe. ¿Qué rasgo? Yo diría que lo directa que puedo ser para decir las cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta decir las cosas directamente. Si no me gusta algo, tiendo a decirlo de una forma muy espontánea, cosa que, por ejemplo, es un choque muchas veces para otras personas que son andinas o que son de otros territorios porque consideran de que la persona es brusca, ¿no? Pero resulta que no, es que es mi forma de vida. Aparte también el hecho de cómo, por ejemplo, yo muevo mucho las manos, yo hago muchos ademanes, a mí me gusta reírme, a mí me gusta decir quién soy. Así sentí cuando mi país se detuvo, el día que todo se paralizó. Pues yo recuerdo una cosa en particular y fue cuando yo estaba haciendo mi maestría, eso fue en el 2016, yo todavía estaba en periodo de escolaridad y me acuerdo que me tocó esperar más de 3 horas un autobús, más 2 horas que yo tenía que tomar mi viaje porque pues yo era estudiante foránea. Entonces digamos que mi universidad me quedaba bastante lejos para poder estar a tiempo, entonces fue como 5 horas en total para poder llegar a mi casa y 5 horas en total para poder llegar a la universidad. Siempre me acuerdo del tema que no había cosas básicas como desodorante, papel higiénico, la luz se iba cada rato. Yo recuerdo que en muchas oportunidades, en ese momento mi hermano menor tenía unos 12 años y nosotros teníamos que elegir entre eh,
recibir algunos insumos nosotros para poder dárselos a él, porque sencillamente no habían oportunidades para poder... No recibir insumos uno. O sea, recibir insumos te estoy hablando de a veces no comer. Okay. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros comíamos, no podía comer él porque no te alcanzaba el dinero. Mi mamá trabajaba todo el mes, mi hermano trabajaba todo el mes. Yo tenía un trabajo, digamos, informal por el hecho de que estaba haciendo la maestría, tenía que ir presencial y hasta eso se vio interrumpido. ¿Por qué? Porque no alcanzaba el dinero para poder comer. Y esa es la realidad, no alcanzaba el dinero. Si comprabas con un salario de un mes, no comprabas ni siquiera lo de una semana. Dejar el Caribe fue dejar un pedazo de su alma, pero al llegar a Bogotá fue la verdadera batalla. Cada papel, cada fila, cada comentario era un recordatorio constante de que no era lo suficientemente colombiana y de que ella no pertenecía a los Andes. Un proceso lento pero doloroso, para que el sistema la aceptara como ciudadana. Pero, ¿es Bogotá tan distinta del Caribe? La geología nos lo dice, que esta sabana fue alguna vez un mar, y la vida muestra que Bogotá es un hogar para todos. En sus calles converge la riqueza de todas las regiones y de todos los países. Bogotá es también territorio caribeño, porque es un territorio de fronteras disueltas. Esta ciudad crea carácter, la forjó en la adversidad. Hoy hay dos mitades. Hay un todo. Esta es la hija de la frontera. Es un crisol de tierras, colores y pieles. La historia y las fronteras son caudales que se borran y se diluyen en el mapa. Viajera, ¿este suelo ya te pertenece? El proceso de ser colombiana fue bastante difícil. Bueno, legalmente, ¿no? Legalmente porque, pues bueno, nosotros los caribeños, vamos a decirlo así, o los suramericanos, nos tomamos de una forma muy deportiva o muy casual o muy a la ligera, por decirlo así, el tema de los documentos. Mis papás tenían un arroz con mango, que no voy a entrar en detalles, pero a mí me tocó arreglar ese arroz con mango para poder legalizarme. Fue duro. Yo recuerdo que, como te digo, mi proceso de legalización y de organización de documentos para ser ciudadana colombiana inició desde el 2015, 2016 aproximadamente. Y yo siempre recuerdo, y es una anécdota, que cuando yo necesitaba enviarle a la abogada que estaba organizando mi documentación para mi ciudadanía, yo no tenía, me faltaban 3.000 pesos. Y yo estaba en Barranquilla. Y yo tenía que enviar esos documentos a Sucre, pues porque mis papás me registraron y mi mamá es de Sucre y digamos que era el punto central para poder ubicarme en este país. En ese momento recuerdo que yo fui a un portal de correspondencia, fui a llevar mi documentación y cuando me dicen son 8.000 pesos y yo solo tenía 5.000. Y yo ¿ahora qué voy a hacer? Y caminé 10 cuadras. Y 10 cuadras a las 2 de la tarde en Barranquilla, con un sol así muy similar a este, pero más picante y con un calor bien tremendo. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar porque yo no tenía 3.000 pesos. Y para mí en ese momento tener 3.000 pesos era mucho dinero. ¿Por qué? Porque yo no estaba trabajando acá legalmente, no estaba ganando dinero, venía de vacaciones para acá, porque yo en mis vacaciones de la universidad me venía para acá a trabajar y llevar dinero e inscribirme y así estaba, ¿no? Como en ese ir y venir y en ese momento estaba recién llegada, no tenía recursos porque no había trabajado en ese momento. Total fue que yo tomé mi documento, salí del corresponsal ese donde estaba de envíos y me acuerdo que me senté en la parada de autobús. Y estaba un señor y yo le dije, señor, usted qué pena, pero yo quiero pedirle un favor. Me dijo, ¿pero qué necesitas? Yo le dije, señor, necesito enviar unos documentos y me faltan 3.000 pesos. El señor cogió 5.000 pesos, me los dio y me dijo, ve y envíalos de una vez. Cara tras la vida es un eco de paso incierto. ¿Qué huella te forjó el primer día en este puerto? Pues llegar a Colombia para mí fue como una mezcla entre felicidad, entre dulce y amargo, vamos a decirlo así.
porque yo estaba como, ¿cómo decirte? Yo me quería ir de mi casa, o sea, yo migré hace 10 años, pero ya como adulta, ¿no? O sea, como adulta migré hace 10 años. Y cuando migré, en ese momento de mi vida yo quería un cambio, ¿no? Entonces yo quería como asumir mi adultez, ¿no? Asumir el hecho de que ya había terminado mi carrera, el hecho de que quería crecer profesionalmente. Esas cosas estaban presentes, ¿no? Entonces para mí en ese momento fue una aventura. Sin embargo, yo creo que el darme cuenta de las dificultades que afronté en mi migración, vine a asimilarlo fue después. O sea, te estoy hablando, hace unos 2 años es que yo he venido a ser consciente de las dificultades a las que me enfrenté. Migrar en ese momento para mí fue como gratificante, sin embargo, pues no era consciente de que había un duelo ahí presente, ¿no? Entonces yo creo que es como un efecto, ¿cómo es que se dice? Estrés postraumático. El hecho de que yo sabía que me quería ir porque las condiciones en el país no estaban dadas y también porque era necesario que yo me fuera, porque yo me quería ir, porque quería asumir mi adultez, pero por otro lado no era consciente del duelo que yo estaba atravesando de dejar mi casa, mi familia, mi mamá, mis hermanos, cambiar mi vida completa y asimilar que yo soy una adulta que tenía que ver por ella misma. Entonces yo creo que en ese momento fue algo bastante, como te digo, dulce amargo. Sin embargo, no me arrepiento. Bogotá también es Caribe, porque fue mar profundo, y su frío guarda el salitre de aquel viejo océano. Llevamos la montaña, sí, pero en cada alma late un tambor costeño que vino a buscar altura. Y sigue narrando las historias sobre Bogotá, porque Bogotá también es Caribe. Bogotá también es Caribe. Aún con las montañas y esto, sigue siendo Caribe. ¿Por qué sigue siendo Caribe? Porque antes de ser montaña era mar. Antes de ser montaña era mar. Y eso no hay que olvidarlo. Y las personas que estamos acá, caribeños del Pacífico, venezolanos, colombianos, extranjeros, no extranjeros, los no latinos, los no suramericanos que están acá, también son parte de este territorio. Y por eso yo le tengo mucho afecto a Bogotá. La amo y la respeto sobre todo. El mismo sol, donde el Orinoco y el Magdalena se abrazan. Que me abrió las puertas a mí para que a mí me reconocieran como profesional de trabajo. Colombia es como mi mamá. Así, Colombia es mi mamá y Venezuela es mi papá. Yo no puedo desconocer ni uno ni otro. ¿Por qué? Bueno, porque aunque mis papás son colombianos, porque mis papás son colombianos los dos, mi papá tuvo más acercamiento a Venezuela previamente, ¿no?, que mi mamá. Y Venezuela a mí me dio las bases intelectuales, académicas, para yo poder estar aquí. Y Colombia me ayudó a gestar cosas, me ha ayudado a gestar cosas. Colombia me ha enseñado y Bogotá me ha enseñado. Me han enseñado que yo puedo amar, ser amada, ser reconocida, ser respetada y al mismo tiempo a tener que ponerme la falda bien puesta para no dejar que me lleve la corriente. Entonces eso hace una mamá. Una mamá te ama, te quiere, te recibe, te corrige y te hace ver cosas. Y papá te muestra estructuras. Entonces por esa razón yo no puedo decir yo soy solo colombiana, no. Soy colombo-venezolana porque tengo mitad de mi papá y mitad de mi mamá. Y ambas estructuras fueron necesarias para estar en pie hoy día aquí. Al seguir la huella de esta valquiria se aprende que la identidad es una construcción que va más allá de un lugar de nacimiento. No es aquello que nos dictan que debemos ser a partir de una bandera o una frontera, sino la suma de todos los conocimientos y experiencias. Todos podemos tener una identidad rica, fluida y sin límites. Zoe y su valquiria son un recordatorio de que somos un universo de experiencia y que estas experiencias adaptan y nos adaptan a territorios tan distantes y tan opuestos como el mar y la montaña.